Profesor Jesús, somos el grupo 1 conformado por Germán Aceituno, Raúl Candray y Samuel Peláez. Y vamos a hablar acerca de las leyes de voltaje, las leyes de corriente y las leyes de resistencia. Para iniciar, las reglas de voltaje. Cuando un interruptor está abierto, es decir, un circuito incompleto, habrá voltaje de la batería hasta el interruptor, pero 0 voltios más allá del interruptor. Cuando un interruptor está cerrado, es decir, un circuito completo, habrá voltaje de la batería hasta la carga, pero menor a 0.1 voltios después de la carga. En un circuito en serie, si existe más de una carga, parte del voltaje será utilizado por cada carga. La carga con la resistencia más alta utilizará mayor voltaje. En un circuito en paralelo, el voltaje debe ser el mismo en cada ruta, es decir, antes de las cargas, y el voltaje será utilizado por cada carga. Bien sea en un circuito paralelo o en serie, habrá menos de 0.1 voltios luego de cada carga. Y una cosa más, la redefinición de voltaje, la cantidad de voltaje que se usa o se pierde, 2 puntos de medición en el circuito cuando el circuito está energizado. En un circuito sin fallas, la mayoría de caída de voltaje ocurre en la carga. Una caída de voltaje indica la resistencia entre 2 puntos de medición. Hoy les voy a hablar sobre los dos tipos de corriente, como la corriente alterna y corriente directa. La corriente alterna es una carga en la que varía en el circuito y va hacia varias direcciones con cambios de voltaje. En cambio, la corriente alterna es la que no varía nada en el circuito y se mantiene como que con 12 voltios en todo el circuito. La diferencia entre esas dos es que en una varía en todo el circuito y la otra se mantiene como que estable, no hay más de 12 voltios hasta llegar a tierra, que en tierra es 0.1. Y dentro de estos dos, pues sí es una diferencia, porque en la corriente alterna pues puede empezar de 12, después varía a 15 y pues se mantiene como que inestable la corriente. Cambio en la otra, pues desde que empieza el circuito hasta antes de tierra, desde que empieza el circuito son 12 voltios y antes de tierra son 0.1. Y pues esas serían las diferencias entre corriente alterna y corriente directa. ¿Qué es resistencia? La resistencia la podemos definir como la fuerza que impide la acción de otra fuerza. La interpretamos como la oposición que existe dentro de un conductor para el paso de corriente eléctrica o flujo de electrones. Esta se identifica con la letra griega omega, la cual significa ohmios. Las leyes de relación entre resistencia, corriente y voltaje nos indican que cuando tenemos una mayor resistencia tendremos una menor cantidad de voltaje, y cuando tenemos una mayor cantidad de voltaje, una menor cantidad de resistencia.